Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios tiene un propósito para todas las personas. Y así, vemos que Dios le asignó un propósito a un grupo de mujeres que son viudas. La semana pasada empezamos el capítulo 5 de Primera a Timoteo y mencionamos que Dios quiere que las cosas se hagan decentemente, correctamente, conforme a sus estándares, conforme a sus instrucciones, para que se manifieste el orden de Dios. Porque cuando su orden se manifiesta, entonces y solo entonces, podremos recibir el resultado de su voluntad. Su justicia será manifestada, su gloria se revelará y su obra se llevará a cabo. Así que la frase decentemente y con orden es muy importante para las vidas de cada uno e igualmente para la congregación local, la eclesia, la congregación de los redimidos. Y la semana pasada vimos que se hizo énfasis en las viudas y se dieron instrucciones al respecto. Y quisiera retomar ese punto porque la segunda parte del capítulo 5 de Primera a Timoteo tiene que ver con esto en términos muy específicos. Así que toma tu Biblia y busca conmigo Primera a Timoteo, capítulo 5. Quisiera comenzar en donde quedamos la semana pasada, en el verso 12. Estábamos hablando de mujeres viudas más jóvenes y que, debido a esa juventud, tenían una tendencia a desviarse, a apartarse y dejar de ser fieles al Mesías en este llamado tan especial en sus vidas. Él usa una expresión antigua que significa apartarse. Se apartan de las cosas en las que deberían centrarse y comienzan a interesarse por lo que no deben. Por eso dice aquí, debido a esto, tienen un juicio. Debido a esa desobediencia, recae un juicio en ellas, y ese juicio puede que no solo recaiga en ellas, sino también en la congregación local, porque el pecado se hará manifiesto y caerá el juicio de Dios donde tenga que caer, sobre ese pecado y en los que están involucrados. La palabra griega krima, que traducimos aquí como juicio, también puede entenderse, en ciertos casos, como condenación. Esto trae condenación a esas personas. Sigamos leyendo allí donde quedamos la semana pasada. Porque la primera fe, es decir, la prioridad de su fe, la hicieron a un lado. Eligieron otra cosa en su lugar. Habían hecho un compromiso de formar parte de esa hermandad de viudas, de hacer buenas obras, de ministrar y orar, hacer pedidos, ruegos, súplicas y oración ante Dios de noche y de día. Lo hicieron así por un tiempo, pero empezaron a desviarse, empezaron a ir en contra de ese llamado y a hacer cosas que no debían. Eso es lo que dice aquí. Y luego se pone peor, es una espiral descendente. En lugar de quedarse en un solo sitio, si están en desobediencia, siguen cayendo más y más profundo. Por eso dice aquí, y al mismo tiempo, también aprenden a ser ociosas. La voluntad de Dios nunca es que seamos ociosos. Obviamente, todos necesitamos tener momentos de esparcimiento para descansar.
Pero no es de eso de lo que se habla aquí. No se refiere a tiempos de descanso ni a tiempos momentáneos de relajación con la intención de reanudar el trabajo después, sino que se refiere a ser ocioso, va más allá de solo tener un momento de recreación. Es cuando estar ocioso se convierte en una conducta habitual de la persona. ¿Y por qué aprenden a ser ociosas? Porque están recibiendo manutención, al menos parcialmente. Están recibiendo asistencia de la congregación local para cubrir sus necesidades, por lo que son libres de no hacer nada y aprenden a no hacer nada. Y debido a eso, noten lo que sucede. Pero también vemos algo. Leamos lo que dice en la mitad del verso 13. Andan en casas. La palabra andan, ergomai, tiene un prefijo que significa andar en círculos y se refiere a deambular de casa en casa. Esa es la implicación. Así que no solo son ociosas, sino que además dice aquí, andan en casas, es decir, de casa en casa, y no solamente son ociosas, sino que también las vemos involucradas en chismes. Y la palabra que sigue significa participar en algo y es la misma palabra para una y otra vez, dando vueltas. Es decir, ponen su atención en cosas en las que realmente no deberían poner atención. En algunas Biblias traducen esta palabra como entrometidas. Y quiero comentar que no es una palabra sexista. Los hombres también caen mucho en esto y son chismosos y entrometidos. Esto se refiere a hablar de otros de una manera indebida y además meterse en la vida de otras personas de manera inapropiada. A eso se refería él aquí. Se ponen a averiguar sobre la vida de otras personas, quizás se la cuentan a otros también, y lo hacen por el motivo incorrecto. Y luego él sigue diciendo, hablando las cosas que no deberían hablar. Hablando cosas que son, y la palabra clave aquí es inapropiadas. Si tradujéramos esto literalmente del griego al hebreo, diría lo que jalajá, no en conformidad al estilo de vida correcto, a la forma apropiada de aplicarlo a nuestra conducta en la vida, sin pensar ni actuar en forma correcta. Él dijo que esas eran las consecuencias de no hacer una selección correcta de las viudas en ese sentido espiritual. Pues no se trata de viudas en el sentido literal. Una mujer se casó, su esposo muere, Dios no lo permita, y ella enviuda. Pero no solo estamos hablando de eso, sino de que debe ser una mujer de al menos 60 años, que tenga un testimonio de la crianza que dio a sus hijos, que haya hecho buenas obras y que haya sido mujer de un solo hombre. Recuerden que hablamos de eso la semana pasada. Pasa igual con quien aspira a ser diácono, obispo o líder de la congregación. Debe haber tenido una sola esposa, es decir, que solo se haya casado con una mujer. Punto. Asimismo, si una mujer se ha divorciado, ya no es mujer de un solo hombre. Y si bien puede recibir amor y puede participar en actividades, no formará parte oficialmente de esa hermandad de viudas que reciben esa manutención formal de parte de la congregación local. Bien, continuamos. Dice aquí, ha hecho cosas que no son apropiadas. Verso 14. Por tanto, quiero, y esto está redactado como una orden, no como una simple sugerencia. Dice, por tanto, quiero que las mujeres más jóvenes, y la implicación es viudas más jóvenes, quiero que las viudas más jóvenes se casen, críen hijos, porque aún tienen edad para tener hijos, y, algo de gran importancia, no dejen que el mundo menosprecie esto. Se trata de algo muy honorable, es muy importante para Dios. ¿Y de qué hablo? Se trata de administrar el hogar. Si la mujer administra bien su hogar, y me refiero a su familia,
habrá abundante fruto que perdurará por muchas generaciones. De la misma manera, si la mujer no pone ningún interés en esto, si no hace una buena administración de su hogar, habrá consecuencias adversas por muchas generaciones también. Dice aquí que las viudas más jóvenes se casen, críen hijos, administren sus casas y que no den o no dejen oportunidad a aquellos, es decir, a aquel que esté en contra, para que haga algo, para que saque provecho de este agravio. ¿A qué se refería con esto? Si las cosas no se hacen decentemente y con orden, habrá pecado en la comunidad, habrá pecado en esa congregación local. Y eso es un instrumento para agraviar, es decir, que la gente de afuera, al ver eso, al saber esa situación, estarán observando y eso traerá agravios a la congregación. Por tanto, dijo él, quiero que las que son jóvenes se casen, tengan hijos, administren su hogar, para que el que está en contra nuestra no aproveche para hacer agravios de eso que está sucediendo. Verso 15. Porque ya, y en esto Pablo tenía mucha experiencia. Pablo había viajado mucho, conocía muchísimas congregaciones y había visto muchas cosas. Y él había visto que ya algunas, es decir, estas mujeres, se han desviado, se han apartado, y luego dice, en pos de Satanás. Mucha gente se sorprende por la mención de Satanás aquí. ¿Me estás diciendo que si una mujer no hace esas cosas, está sirviendo a Satanás? Comprendan cuál es la intención del texto. Cuando leemos algo sin tener los antecedentes, la preparación, sacamos conclusiones equivocadas. ¿Qué dijo Dios aquí a través de Pablo? Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que estuviera alerta sobre algo, y es lo siguiente. Si tú no estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo al enemigo, le sirves a Satanás. Por eso fue dicho, no puedes servir a dos amos, o le sirves a Dios o al dinero, y el dinero es uno de los grandes recursos que utiliza Satanás. El dinero en este mundo, él lo usa para que las personas se aparten del lugar donde deben estar, del camino en el que deben andar. Ahora bien, quiero decirles algo que quizás se sale un poco del tema, pero es importante. Muchas personas que gozan de popularidad en la comunidad de creyentes venden muchos libros, salen todo el tiempo en la televisión y en la radio. No todos, pero una buena parte de ellos se niegan a hablar del juicio. Se niegan a hablar de Satanás. ¿Se han dado cuenta de que en el Nuevo Testamento, y ellos hacen énfasis en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, los términos diablo, Satanás, demonios, todo eso aparecen muchísimas veces? Y entonces dicen, yo enseño el Nuevo Testamento, pero nunca hablan de esto. Nunca tocan el tema de los demonios, espíritus impuros, el diablo, Satanás, ni nada de eso. Se mantienen al margen. Eso no es enseñar la palabra de Dios. Eso es tomar la Escritura y tergiversarla de manera que se adapte a lo que ellos creen que el público quiere escuchar. No tomen ese tipo de decisiones. Enseñen toda la palabra de Dios. No saben qué necesitan escuchar los demás. No saben cómo Dios usará pasajes como este. Dice aquí, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, en pos del enemigo. Así lo debemos enseñar. Verso 16. Pues si tu Biblia es una traducción moderna, puede que le falte una palabra. La palabra faltante es pistos. ¿Por qué eso es importante? Aquí vemos que en la traducción griega del Textus Receptus, que es el que tengo aquí, en el verso 16 tenemos la palabra pistos y la palabra piste. Esto es creyente en masculino y creyente en femenino.
En muchas traducciones modernas solo aparece creyente en femenino. ¿Por qué? Por la similitud de estas palabras y porque tal vez cometen un error con la palabra que significa o, y también puede ser el artículo definido, pues ambos se escribían igual en el idioma bíblico. Y puede que hayan pasado por alto la primera palabra, pistos, pues luego aparece una palabra que es tan parecida, pisté, y es un error de escriba. Pero al ver el mejor texto, aparecen las dos, y por el contexto es cuestión de sentido común entender que son las dos cosas. ¿Qué dice el texto? Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, es decir, en su familia hay viudas, y hablamos, claro está, de alguien que tiene los recursos. Si esa persona tiene los medios para ayudar, se le ordena hacerlo. Así que, antes de que esto se convierta en un asunto de la congregación, si hay alguien, sea hombre o mujer, que pueda hacerse cargo de la viuda, esa persona debe hacerlo. Eso es lo que dice aquí. Leamos de nuevo. Si algún creyente, hombre o mujer, tiene viudas, dice aquí que él, y eso implica él o ella, las ayude. Y la congregación no tenga esa carga, a fin de que las que en verdad son viudas, ellas, las que son realmente viudas, ellas reciban asistencia. Es decir, habrá muchas viudas. Pablo ha limitado el grupo a las que tengan más de 60 años, las que hayan tenido cierta reputación y testimonio, e incluso así, puede haber un gran número, así que son solo aquellas que no puedan ser mantenidas por su familia, sean hijos o nietos, como lo hablamos la semana pasada, o aún más allá, cualquier miembro de la familia, si tiene los medios, debe asumir esa responsabilidad y hacer lo que pueda. Un poco de ayuda es mejor que ninguna ayuda. Deben ayudar a esas mujeres. ¿Por qué? Porque las viudas son valiosas para Dios. Verso 17. Aquí vamos a hacer un cambio y retomar algo. Aquí vemos la palabra ancianos. Según el contexto, esto quizás tiene que ver con alguien que no solo es mayor de edad, sino que ocupa una posición de anciano en el sentido de liderazgo en la iglesia. Dice aquí, los ancianos que han gobernado bien, es decir, que han liderado bien. La palabra gobernar o liderar es un término que significa estar delante, alguien que tiene autoridad y utiliza esa autoridad. Y la palabra kalos significa que lo hicieron de manera correcta, lo hicieron bien. Los ancianos que gobiernan bien, una doble porción merecen. Una doble porción. Especialmente los que trabajan y se esfuerzan en la palabra y en la enseñanza. ¿Y esto es para qué? Esto nos habla de la importancia de la Escritura, de lo indispensable que es la palabra de Dios, y los que se dedican a estudiarla. No solo gente como yo, sino gente como ustedes, que sirven en la congregación local. Yo no sirvo en una congregación local. Tenemos un instituto aquí, pero no es una congregación como tal. Así que él no hablaba de alguien como yo, sino de alguien que sirve en una congregación local. Dice, los que se dedican a la palabra, y un anciano puede ser también como un pastor, que trabaja, que se esfuerza afanosamente en la palabra y en su enseñanza. Dice aquí que son dignos de una doble porción. Ahora pasemos al verso 18. Porque la Escritura dice, un buey que trilla, es decir, un buey que labora, que trabaja, no le pongas bozal. ¿Por qué? Si está trabajando, se merece su recompensa, su comida. También digno es el obrero de su salario.
Eso es lo que dice la Escritura. Del mismo modo que las viudas también trabajan orando día y noche, intercediendo por los de la congregación local o por las peticiones que la congregación local les participe. Verso 19. Aquí se sigue hablando de los ancianos. Dice, contra el anciano, y la implicación es un anciano que lidera bien, contra el anciano, una acusación no recibas. Y luego de esto, no viene un punto, la frase continúa, hay una salvedad. Dice aquí, contra el anciano, una imputación o acusación no recibas. Y luego tenemos la palabra ektos, que significa a menos que, y luego la frase eime, que también significa excepto o a no ser que. Así que si tradujéramos esto literalmente, diríamos, contra el anciano, una acusación no recibas, a menos o excepto que venga con 2 o 3 testigos. Hazlo únicamente si la Torá permitiría que se hiciera tal declaración dentro de un juicio, es decir, con 2 o 3 testigos. Al menos 2. Si es 1, no procede. No se toma en cuenta una acusación con un solo testigo. Tienen que ser 2 testigos. No solo gente que quiera decir lo mismo, sino que hayan sido realmente testigos, que tengan pruebas de primera mano. ¿Y por qué dice 2 o 3? Con 2 basta, pero 3 es mejor. Y la implicación es que, según el judaísmo, si tienes 4, 5, 6 o los que sean, escúchalos a todos para que tengas un entendimiento completo y preciso de lo que ha sucedido. A veces, alguien hace algo que parece ser malo, pero cuando reúnes más información, ves que no estaban actuando de mala manera, sino que hacían algo que era apropiado por las razones correctas, así que necesitas todo el testimonio. Dice aquí, contra el anciano una acusación no recibas, a menos y solo si tiene 2 o 3 testigos. Verso 20. En el verso 20 se habla de la pecaminosidad, de la conducta pecaminosa. La conducta pecaminosa es propia de los individuos pecaminosos. Dice aquí, la pecaminosidad, los que pecan, delante de todos, reprende, es decir, recriminar para poner en orden las cosas. Existe un debate en cuanto a dónde ubicar esta frase delante de todos. ¿Se trata de alguien que ha pecado delante de todos públicamente y debemos reprenderlo? ¿O se trata de reprender a la persona públicamente? Para esto la Escritura nos da un poco de ayuda. La Escritura nos dice que si alguien hace algo malo, la persona que lo vea, vaya con él. ¿Y qué pasa si hay 2 o 3 testigos? Todavía no es un juicio. No hemos llegado a ese punto. Yo hago algo que no debo, yo peco, y alguien lo ve. Esa persona viene a mí y me dice, Baruch, debimos hacer esto. Y bueno, yo diré la verdad, no lo negaré. Sí, yo pequé al hacer eso. Por tanto, él o ella me dirá, debes arrepentirte. Yo me arrepiento y allí termina el asunto. Lo confieso, oramos juntos, pedimos perdón para mí, fin del asunto. Si yo le salgo con negativas, no, yo no hice eso. Estoy mintiendo. Sí lo hice, pero no quiero admitirlo ni confesarlo. Entonces, traen 2 o 3 más. Y quizás con eso termine el asunto. Diré, bueno, sí, debí haberlo aceptado, me sentía avergonzado, estaba asustado, no sabía qué hacer. Solo dije que no como un acto de reflejo, y no debí hacer eso. Esos 2 o 3 que vinieron, si no los rechazo y confieso, y hago lo que debía hacer la primera vez, obré mal, necesito arrepentirme, debo pedir perdón, oramos, fin del asunto. Si rechazo a esos 2 o 3 también, entonces se lleva ante toda la congregación. Ahora bien, esto podría referirse a algo distinto. Podría referirse a un pecado que se conoce públicamente,
delante de todos y por tanto, el proceso debe hacerse de manera pública. ¿Para qué? Para que la congregación tenga una reputación pública de ocuparse de los pecados, de tomar una postura, de ejercer disciplina. Eso es muy importante, porque de lo contrario, bueno, leamos todo lo que dice aquí, en los versos que estamos leyendo. Verso 19. Dice, contra el anciano, ese es el verso 19, pero pasemos al 20. El que peque o la pecaminosidad delante de todos, reprende para que los otros tengan temor. Esto es importante. A veces es solo cuando la gente ve el juicio, la disciplina, eso que es consecuencia de los pecados, que sentirán temor, es decir, que van a darle prioridad, una prioridad reverente a esto. No se burlarán del pecado, no lo ignorarán, sino que se darán cuenta de algo. ¿Sabes? Si no me arrepiento, si no cambio, si no empiezo a hacer lo correcto, puede que alguien vaya a denunciar mis pecados de manera pública. Bien, dice aquí, hazlo de esa manera, y lean lo que dice el texto en el verso 20. Delante de todos, reprende para que los otros, los que no están involucrados en ese asunto que está tratándose públicamente, tengan temor. Verso 21. Aquí encontramos una palabra que significa testificar o dar testimonio. Pero lo interesante es que tiene un prefijo y tiene que ver con la palabra diámetro. ¿Qué es el diámetro? Si tienes un círculo, se empieza por un lado del círculo, trazas una línea por el medio hasta llegar al otro lado y recorres todo el diámetro cabalmente. Así que tenemos este prefijo en la palabra para testificar. Veamos el verso 21. Testifico cabalmente, es como deberíamos entenderlo, dar un testimonio cabal, delante de Dios y del Señor Mesías Yeshua y de los ángeles escogidos. Ahora, no sé si debería salirme del tema, pero tenemos esta frase aquí, ángeles escogidos. Estamos hablando de que Dios miró la creación cuando creó las huestes celestiales, los ángeles, y dijo, con él me quedo, con este no. Este se queda, este otro no. No vemos nada parecido. Vemos que los ángeles escogidos son los que no estuvieron de acuerdo con Satanás, los que creyeron en Dios y mantuvieron su posición. Así que esa elección no fue hecha por Dios, sino que Dios reconoció su decisión y los escogió. Eso es lo que se ilustra aquí. Dice, y también los ángeles escogidos, para que estas cosas, dice aquí, estas cosas sean guardadas, podríamos decir, apartadas. En el judaísmo, el primer curso que un aspirante a rabino debe tomar es Mutar ve Asur, las cosas que están permitidas y las cosas que están prohibidas. En el libro de Génesis, por ejemplo, vemos que Dios creó la luz para hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Del mismo modo, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es esto. Tiene que haber un testimonio cabal delante de Dios y nuestro Señor Mesías Yeshua y los ángeles escogidos, para que guardemos una separación, para que no haya una mezcla y para que hagamos las cosas sin perjuicios y sin favoritismos. En el hebreo moderno diríamos la palabra potexia o masopanim. No tenemos favoritos, hacemos las cosas según lo que es correcto o no, lo que es apropiado o no, lo que está permitido y lo que está prohibido. Eso es lo que dice aquí, y suena muy tradicional desde la perspectiva del judaísmo,
Y eso no debería sorprendernos, ya que quien enseñaba estas cosas era el apóstol Pablo. Así que hagan las cosas sin ocasionar perjuicios y sin favoritismos. Verso 22. Las manos ligeramente no impongas. Es decir, no le des a la gente una posición de autoridad, de liderazgo. No les impongas las manos para hacer nombramientos con ligereza. Eso se lleva su tiempo y a veces toma un tiempo muy prolongado antes de imponer las manos sobre alguien. Ni tampoco compartas con los pecados de otros, es decir, no participes en los pecados de otros. Tú mantente aparte, separado. En esta última parte del capítulo 5, vemos un énfasis en hacer distinción, en estar aparte, en no unirse, no participar en las actividades pecaminosas de otros. Más bien, al final del verso 22 dice, tú mismo, puro, consérvate. Nosotros diríamos consérvate puro, pero en griego dice tú mismo, puro, consérvate. Para poner énfasis en que somos nosotros los responsables de mantenernos puros. Ahora, veamos qué más le dijo a Timoteo. Y no bebas agua, es decir, no bebas agua nada más, sino, dice aquí, un poco de vino necesitas. ¿Por qué será esto? Por causa de tu estómago y la frecuencia de tus debilidades, de tus enfermedades. Timoteo era maduro, era útil, pero no era la persona más saludable. Y Pablo le estaba diciendo, y esto es importante, le dijo, tú puedes beber un poco de vino debido a cómo tienes el estómago, por las enfermedades que tienes. Dense cuenta de que, en aquella época, el agua pura era algo difícil de conseguir, y a veces se usaba vino agregándolo al agua con el fin de purificarla. Por eso Pablo dijo que hiciera esto. ¿Y por qué aparece esto aquí? Bueno, las leyes de la hermenéutica nos dicen lo siguiente. Para mostrar discernimiento, Pablo le dijo a Timoteo, debes discernir en función de tu situación personal, pues tienes problemas de estómago y te enfermas mucho. Entonces debes usar discernimiento y tomar las medidas necesarias. Esto aparece como un ejemplo relacionado con esta situación. Hay que usar el discernimiento y mirar las circunstancias particulares para tomar la decisión correcta. Por eso este verso está aquí. Luego veamos lo que dice el versículo 24. Algunos hombres, quizás refiriéndose a la gente en forma general, dice ántropos, que significa seres humanos. Algunas personas, sus pecados son evidentes. Él hablaba de algo que me parece muy significativo y que muchas veces es muy relevante para todo el mundo, aunque quizás de manera distinta. Quiero traducir esto correctamente. Dice, hay ciertas personas, ciertos hombres y mujeres, cuyos pecados son evidentes, es decir, que son visiblemente distinguibles. Ahora bien, son personas que tienen tendencia a hacer cosas y sus pecados son fácilmente discernibles y muy evidentes. Luego dice, también hay algunos que, primero dice, antes que vayan a juicio, es decir, sus pecados son evidentes y serán llamados por eso y experimentarán un juicio. Pero también hay otros, y la implicación aquí es que sus pecados no son tan evidentes, están encubiertos, o la naturaleza de su pecado no es algo que se hable ni se maneje públicamente. Hay cosas que es preferible esconder, así que el juicio de ellos no llega inmediatamente. Dice, algunos también aparecerán, su juicio, sus pecados serán conocidos, pero mucho después.
No crean que son afortunados si caen en la segunda categoría, en la que sus pecados están más ocultos que los de otros. Eso puede ser un aspecto negativo para sus vidas. Terminemos con el verso 25. Asimismo, las buenas obras son evidentes. Él dijo, hay pecados que son fáciles de ver, que inmediatamente acarrean juicio y castigo de parte de la comunidad, de la congregación local o de Dios. Y hay otros que parece tomar más tiempo para que la gente se entere de los comportamientos de esas personas. Dice, asimismo, las buenas obras son evidentes, son claras. Y también hay otros, es decir, los que están en el exterior, en referencia a las buenas obras, no se pueden esconder. Me gusta cómo termina este capítulo. Él dijo, ¿saben qué? Al tratarse del pecado, hay unos que son visibles y otros que son casi invisibles, pero solo durante un tiempo. Pero cuando se trata de las buenas obras, estas son evidentes, incluso los otros, los no creyentes, los que están fuera, no pueden esconderlas. Esto habla de poder. ¿Qué es más poderoso, el pecado o las buenas obras? La respuesta es las buenas obras. Y esto cierra este capítulo dejándonos un gran mensaje de motivación para que hagamos buenas obras, porque estas buenas obras serán evidentes e incluso serán innegables. Estas se van a manifestar y traerán el resultado deseado. Pablo quería solo lo mejor para el ministerio y para el llamado de Timoteo. Y quiero cerrar con esto porque es una verdadera característica de alguien que camina con Dios. Querer lo mejor, querer ver a otras personas florecer en la fe, en las buenas obras, florecer en su ministerio. Alguien que esté siendo influenciado por el enemigo, digamos que si a otro le sucede algo maravilloso, eso los hace sentir inferiores. Se ponen celosos o envidiosos. Necesitan hacer algo inmediatamente en contra de eso, o quieren dejar en mal a esa persona. ¡Qué vergonzoso! Alégrense por las cosas buenas que Dios está haciendo en las vidas de los demás. Eso no refleja algo malo en ti, eso refleja algo glorioso para Dios, y esa debería ser tu fuente de gozo. Bien, hasta la próxima semana. Tendremos la conferencia en Orlando. Que Dios les bendiga y espero que sean parte de esa conferencia, bien sea en persona o a través del Internet. Hasta entonces me despido. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él.